armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Dices el adelantado de la Florida y la gente avispada sabrá que hablas de Pedro Menéndez de Avilés, uno de los personajes más destacados en la historia de su ciudad, donde es tan importante como el San Agustín de la Florida, que es la más antigua ciudad de los Estados Unidos de América, y que él fundó. Así comienza un artículo de Alberto del Río para la Nueva España. Y hoy mi misión es dar a conocer la historia del adelantado de la Florida a más gente que los habitantes de la Villa de Avilés y de Asturias, a todo el mundo. Para esta navegación cuento con la ayuda de un gran capitán. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia militar. Nuestro acompañante, de nuevo, es Ignacio Moya. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Paco. Vamos a hablar de un tema marinero que a ti te gusta mucho. Ya hablamos contigo del hundimiento del Guadalete, que animo a la gente a escuchar. Un programa sobre la mayor catástrofe de la Armada Española desde la Guerra Civil. Y hoy vamos a hablar de un tema que te interesa a ti y a mí mucho, que es un asturiano, un avilesino de pro, Pedro Menéndez de Avilés. ¿Qué tal, Agustín? Ignacio. No, pues así es. Es verdad que yo, como divulgador de la historia, empecé tímidamente estudiando la figura de Cristóbal Colón, porque creo que te conté en su momento que recurría a Colón para utilizarlo en los cursos de ventas que yo empezaba a impartir. Aunque soy comandante del ejército, al pasar a la reserva, muy pronto empecé a formar a vendedores y empecé con Cristóbal Colón, tímidamente. Y una vez ya descubierto América, de la mano de Colón, pues tímidamente también empecé a entrar, y fíjate lo que te digo, tímidamente empecé a entrar en la conquista porque no quería, me da vergüenza decirlo, pero yo era de los que pensaba que cuando el río suena es que agua lleva, y que el papel que hicimos los españoles, nuestros conquistadores en América, pues que fue un papel deleznable. Y entré tímidamente porque no quería encontrarme con ello, pero poco a poco fui levantando la cabeza. Y este personaje en concreto, vuestro asturiano más universal, Pedro Menéndez de Avilés, me parece que es el icono de la realidad, de lo que hubo allí como conquistador, como militar, como cartógrafo y sobre todo porque es un icono de lo que de verdad hizo España en América, muy al contrario de lo que nos ha hecho creer la leyenda negra, sí. Sí. Pues exitoso es porque tengo el bicho, ¿vale? Por lo tanto, estoy bastante bien, pero puede que tosa. Si a la gente le molesta, lo siento. Ignacio, vamos a hablar de un marinero que nació en una humilde villa asturiana, en una familia, bueno, de hidalgos venidos a menos por la muerte de su padre. Y es al final uno de esos ejemplos que, como tú muy bien dices, para usarlo también para el libro de autoayuda, ¿no? Es decir, la historia nos sirve también para hacer libros de autoayuda. Y la vida de este hombre sería también interesante para un libro de los que haces tú de motivación, ¿no? De eso que acabas de hablar, el de Colón para la venta, pues este también podemos hacer seguro un buen libro de autoayuda basado en este personaje o muchos más de la historia, porque no todos tienen una carrera, digamos,
a nivel de su nacimiento. Es decir, la gente de alta cuna, ¿no? Dicen, bueno, esto ya sabemos que va a llegar alto, ¿no? Pero el protagonista nuestro de hoy pasó casi de un grumete, de un polizón casi que escapó de su casa, al señor de la mar del océano. O sea, el ascenso social de este hombre es digno de conocimiento y de estudio, ¿no? Sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿eh? Quizás uno de los personajes en lo que se ve más claramente como su infancia, muy rota, muy infeliz, para mi gusto, le hace generar un carácter rebelde, indómito, y basta, no es el primer caso, ¿no? Y hoy en día lo vemos a veces en familiares, en amigos, en conocidos, que personas que han tenido una infancia dura crean un carácter que les da mucha fuerza y les abre luego muchas puertas, ¿no? Y desde luego este es el caso de Pedro Menéndez de Avilés, que va a morir con 55 años. Bueno, es una edad ya en la media, ¿no? de la época, pero que desde luego si lo comparamos con ahora, yo no, pero no porque muriera joven, como en 55 años se pueden hacer tantas cosas. Bueno, eso también, sí. Definitivamente estaban hechos de otra manera. Y yo digo de Pedro Menéndez de Avilés, cuando tengo la oportunidad de divulgar su figura, pues una frase desde el pleno convencimiento, que si nuestros reyes Carlos I y Felipe II de España no hubieran contado con sus buenos y leales servicios, probablemente la historia de España la teníamos que estar contando de otra manera. Sí. Y a lo mejor en Florida no hablaríamos de la Florida española, sino de la Florida francesa. Bueno, eso por descontado, y eso sí que se lo debemos a él, porque como contaremos ahora en el relato, la Florida fue un territorio absolutamente tan hostil como estratégico. Y hay un momento en que Felipe II, esto va a ser una constante de este personaje, lo que marca a Pedro Menéndez de Avilés a lo largo de su vida es que es el conseguidor del rey de España. Primero Carlos I y luego Felipe II. Y es el bombero, vamos a llamarlo así. Y cuando nuestro reino tiene problemas, hay que mandar al frente, donde hay problemas, hay que mandar al asturiano más atrevido. Y lo que va a hacer en Florida es lo que no han podido hacer durante 50 años, muy buenos y extraordinarios conquistadores. Pero hay que mandar al asturiano. Hay un momento en que Felipe II dice, no, esto no se puede tolerar ya. Los franceses, como bien estás diciendo tú, están empezando a pisar nuestro territorio y si queremos que el día de mañana se hable castellano, hay que mandar a Pedro Menéndez para allá, sí. De hecho, mi intención de dar a conocer a este avilesino parte ya de hace mucho, cuando de pequeño lo vi en aquella estatua que hay en el parque de Avilés, el principal. Cuando fui una vez con mi padre, me explicó que era la entrada a Florida. Poco más me enteré y con los años vas aprendiendo más sobre él. Y un día, este cómic se llama San Agustín 1740, que habla de unos esclavos negros que escapan de la zona inglesa y se unen al ejército español para defender un pequeño fuerte. Sí, el fuerte me preguntan si puedo hacer un pequeño texto final, ¿no? Y hice este pequeño texto, que es mi homenaje un poco a la historia de San Agustín. Este texto, San Agustín, 1740, establecido en 1565. Es un texto sobre un poco cómo se fundó San Agustín, hablando de su fundación, porque es la ciudad más antigua de Estados Unidos que está, digamos, en pie. Y es muy importante porque a veces se nos olvida, ¿no? O incluso a los estadounidenses, sus raíces hispanas. O hispanas o españolas. Es decir, con todo esto de tirar estatuas en Estados Unidos tan de moda en los últimos años, en parte hay un plan como de olvidar, ¿no? el legado español. Por lo tanto, yo lo recuerdo a todo el mundo que si un día van a la Florida, aparte de ver Orlando y todo lo de Disney, vayan a una ciudad en la que hay una pequeña fortificación española que se llama San Agustín, que es justo la que fundó este hombre, con el nombre del santo también de Avilés, que es la fiesta de San Agustín, la fiesta más importante de Avilés, y por lo tanto todo tiene un olor a Asturias, un olor a España, en esa Florida tan bonita y tan estadounidense. Pues vamos a comenzar, Ignacio.
Sí, déjame que abunde en lo que has dicho porque me parece muy importante. La historia de los Estados Unidos es que no se puede entender sin España. Lo que pasa que la leyenda negra ha tergiversado tanto que al final los héroes son los que sacaron en la conquista del oeste. Yo siempre digo que deberíamos aprender de países como Estados Unidos o Inglaterra, los anglosajones, que venden bien sus ideas y además el que no llora no mama. Es decir, ellos disparan por elevación y consiguen tener un resultado bárbaro. Nosotros ahora podemos ver una película del oeste sin rasgarnos las vestiduras, cuando allí lo que se cometió fue un genocidio de libro. Y sin embargo, nuestros conquistadores y todo lo que se hizo hasta que fuimos expulsados de los actuales Estados Unidos de América ha quedado soterrado. Pues es precisamente Pedro Menéndez de Avilés y la ciudad de San Agustín, que yo estoy loco por visitarla. Y también tengo ganas de ir por ahí. Sí, pero San Agustín es un buen icono de cómo todavía los americanos, digo todavía porque lo que has dicho tú tienes razón, que están empezando a derribar estatuas, pero el 28 de agosto en San Agustín, allí en la Florida, es espectacular cómo sacan las banderas de España, cómo sacan al conquistador. Quiero decir que no invento nada, los americanos están orgullosos de su pasado, sea inglés o sea español. Mi pasado es este y de mi pasado yo estoy orgulloso y deberíamos aprender, desde luego, sí. De hecho, en el grupo que tenemos en Facebook, que hay 27.000 personas en Facebook, para que el que no lo sepa, Bellum Artis tiene presencia social en redes, en todas. Nunca lo digo, pero estamos en todas las redes sociales. Y en Facebook tenemos dos grupos que se llaman Amigos de Bellum Artis y Bellum Artis Actualidad, en la que solamente en Amigos hay 27.000 personas y muchos de ellos son estadounidenses. Unos son de la zona de Nuevo México, recreadores de los dragones de Cuela, y también hay un par de amigos, ya que me pidieron amistad en Facebook, que son recreadores de la zona de San Agustín, que son los que participan en la recreación histórica de la ciudad de San Agustín, vestidos de tropas españolas. Es espectacular, sí. Pues muy interesante que ese legado sigue, y esperemos que durante mucho tiempo la Cruz de Borgoña siga en San Agustín puesta allí y ondeando. Pues vamos a comenzar la historia, ¿no? Venga. La historia de un hombre que nace en un pequeño pueblo del norte de España, al lado de una ría, y llega a ser adelantado de la Florida en el otro lado del charco, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, nace en 1519 en Avilés. Él es de familia hidalga, pero venida a menos, porque él cuando tiene 9 años, Pedro Menéndez de Avilés, muere su padre y su madre se vuelve a casar. Y con su padrastro no tuvo química ninguna y encima se juntó con que entre los dos matrimonios de la madre tenía 20 hermanos, con lo cual económicamente estaban muy apurados y parece ser que su madre y su padrastro pues entregan al niño a una familia para que les ayude, cosa que debería ser frecuente en la época, pero Pedro Menéndez de Avilés, como he dicho al principio, entra en rebeldía y fíjate que huye y no sé si sabes que al final hay unos familiares que lo encuentran en Valladolid con 9 años y estamos en 1528, eso hace que en Valladolid, ironías del destino, se junta un chaval asturiano, de Avilés, Periquín, que le llamamos, y se junta en Valladolid con el rey de España, que es un bebé. No digo que se encontraran, que se vieran, pero que es curioso que durante unos meses comparte el mismo suelo, el suelo vallisoletano, y ninguno de los dos puede imaginar que luego el futuro les iba a unir como les unió. Pero bueno, una vez que lo recuperan, pues después de que ha escapado de su casa, él hay que imaginarse lo que siempre estaba soñando con la mar. Esto le pasaba también a Cristóbal Colón allí en Génova. Pero efectivamente Pedro Menéndez soñaba de pequeño pues hacer un día la guerra contra los franceses. Él oía hablar de los piratas franceses y barcos que entraban y salían, y él recreaba su imaginación con eso. Y tanto es así que con 14 años ya se enrola como grumete, y los padres, pues viendo que es un niño rebelde, es un niño que no hay manera de atarle corto, pues le casan con una niña que tiene un par de años mayor que él,
María de Solís, pensando que con ese matrimonio pues se iba a tranquilizar. Pero no fue así. La verdad es que él va a estar casado, va a tener 5 hijos, pero entre comillas no va a ejercer nunca el matrimonio porque su pasión es la mar. Y ya cuando tiene 19 años, estamos en 1538, y claro, es una fecha, para mí Pedro Menéndez es un hombre precoz en todo momento en su vida, porque con 19 años arma su propio barco. Es decir, en la familia reciben una herencia de su padre, que había muerto, de su padre biológico, y él emplea ese dinero en armar su propio barco con 19 años. Cierto que es un patache, es un barco ligero, pero toda la dotación la consigue pues a base de... Debía ser un hombre con liderazgo, con capacidad de persuasión, ya con 19 años, y toda la tripulación de ese patache pues son amigos, son familiares. Así que tenemos un patache asturiano 100%, y ahí se va a convertir en el azote de los piratas franceses. Sí, porque muy pronto él demuestra que lo sabe hacer. Aquí una pregunta que me he hecho yo es ¿por qué? ¿Por qué el litoral cantábrico estaba tan amenazado con los piratas franceses? Y yo he preguntado por la recíproca, pero creo que no había recíproca. Pero tiene sentido, y es que hay que ir a las guerras de religión que había en Francia. Claro, España nunca dejó de ser monolíticamente católica, a pesar de que llegara al protestantismo, pero sí Francia, que se escindió, y siendo oficialmente católica, pues le salieron los hugonotes, una escisión de los calvinistas, y esas guerras va a propiciar que los hugonotes como que no tienen sitio, son como palestinos, si me lo permite, sin patria definida, y los hugonotes se van a asomar al Océano Atlántico y van a empezar a piratear y a hacer la guerra por su cuenta. Encima con la paradoja de que nosotros estábamos en paz ya con Francia, una paz que nos vino en 1557, después de la guerra de San Quintín. Oficialmente no estábamos en guerra, luego los que atacaban a nuestros barcos no eran corsarios, eran piratas. No, yo creo que había ciudades, por ejemplo, La Rochelle, es una ciudad que tardó en ser controlada por el gobierno. De hecho, La Rochelle es famosa la batalla en la que más tarde, décadas más tarde, Richelieu la conquista de los hugonotes, de los rebeldes. Por lo tanto, esa ciudad de La Rochelle, que es uno de los puertos marineros más importantes que pueden atacar España, el norte de España, estuvo en manos protestantes durante mucho tiempo. Claro, y precisamente una de las hazañas marineras, navales de Pedro Menéndez de Avilés, él se destaca en 2 grandes combates. Recordamos que tiene 19 años y con su patache, haciendo de vigilancia, de patrullaje en el mar Cantábrico, pues se entera que en la ría de Vigo pues hay 3 barcos franceses, piratas, hugonotes, que han secuestrado a una comitiva nupcial. Iban 60 hombres a bordo con los novios y tal, y los tienen secuestrados. Así que puso la proa Pedro Menéndez para allá y se encuentra con que son barcos de mayor envergadura, que están mejor dotados, de armamento, de todo, pero él es un indómito, es un atrevido. Eso va a ser en Pedro Menéndez de Avilés una constante. Él se atreve mucho, pero tiene la cabeza siempre muy bien amueblada. Y al parecer ese combate naval fue de una destreza desde el punto de vista estrictamente marino, porque él ataca, él provoca, y cuando los otros barcos, que insisto, que tienen mayor eslora, tienen mayor todo, salen en su huida, por lo visto en ese momento dicen los marinos que hace una maniobra extraordinaria, tanto es así que consigue dejar a un lado a sus perseguidores y consigue liberar a la comitiva naval. Sí, quiero decir, con un barco pequeño lo que hizo fue absolutamente admirable. Pero unos años después, Maximiliano, que lo teníamos de regente en España, es decir, la corona, ya está oyendo hablar de los méritos de Pedro Menéndez de Avilés y le encomiendan que se dirija hacia el puerto de La Rochelle, precisamente. A ver, ¿cómo lo dices tú? Que me parece que lo mencionas mejor que yo. ¿Cómo se llama? La Rochelle. Bueno, La Rochelle. Pero no sé si sabes este combate naval de que se encuentra con 19
barcos franceses que nos han robado hierro bueno, perdón, que los franceses han hecho con 19 barcos nuestros y cuando van a entrar en el puerto, Pedro Menéndez de Avilés ya de entrada consigue liberar a 6 de ellos, pero es que termina entrando en el puerto, termina barloándose en el barco del capitán general francés, un tal Santonier, y lo hiere de muerte. Entonces es algo absolutamente admirable. Y ahí es cuando la corona, pues ya no tiene ninguna duda de que estamos ante un marino que los reyes, Carlos I, como he dicho, luego Felipe II, pues pasa a ser el hombre de confianza y lo tienen ya como asesor naval para todo. Y tiene 25 años. Aquí tengo en las manos un libro que se llama El Señor de los Mares, de un tal Luis Moyá. Que seguro que conoces. Sí. Que es una novela sobre Álvaro de Bazán, un personaje que se entronca con esta historia, ¿no? Bueno, se entronca casi al final de la vida de Pedro Menéndez de Avilés, porque ya cuando lleguemos lo recordamos, porque él va a capitanear una flota en Santander cuando le va a sobrevenir la muerte. Es una flota que necesita mandar urgentemente Felipe II a Flandes, pues para socorrer al gobernador, a Requesén, y muy probablemente hay que subrayarlo, con idea ya de atacar a Francia porque nos están haciendo mucho. No, yo me refería, si no recuerdo mal, leyendo pues que ya fue hace tiempo, leyendo la historia del adelantado a Florida, de Menéndez de Avilés, en una batalla en Galicia, él luchó con sus barcos corsarios junto con Álvaro Bazán, que fue cuando se fijó en él. Pues no tenía conocimiento de eso, no. A lo mejor me estoy liando, No, pero lo dejo ahí. Lo voy a confirmar. No, pues deberíamos comprometernos a mirarlo y aclararlo a nuestros seguidores. Bueno. Si seguimos con la biografía de Pedro Menéndez de Avilés, pues sabes que con 35 años le nombran capitán general de las Indias. Es una edad muy temprana, no hay antecedentes, pero aquí le va a ocurrir algo muy grave a Pedro Menéndez de Avilés, y es que es el propio Felipe II el que le dice a la Casa de Contratación de Sevilla que quiere que este marino, el asturiano, sea capitán general de la flota de Indias. Es un tema serio que se va a volver absolutamente contra él, porque entonces la Casa de Contratación de Sevilla, los oficiales de la casa tenían esa potestad, que eran ellos los que nombraban, los que designaban, los que daban instrucciones, los que recibían los reportes, o sea, todo en los capitanes generales de las Indias empezaba y terminaba en la Casa de Contratación, excepto el caso excepcional de Pedro Menéndez de Avilés. Y entonces nuestra querida España, a veces tan caínista y que nos desangramos entre nosotros mientras fuera se frotan las manos, pues no se lo van a perdonar a Pedro Menéndez de Avilés. Así que van a estar absolutamente enconados con él, hasta el punto de que hay un autor que dice que los 3 grandes enemigos que tuvo Pedro Menéndez de Avilés a lo largo de su vida, pues fueron los hugonotes franceses, los nativos, muy beligerantes, y la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces empieza con mal pie porque ha sido nombrado por el rey. Todavía en esos años intervienen en la batalla de San Quintín, que habíamos hablado al principio, que nos va a dar una paz de cerca de 100 años a España y a toda Europa, y San Quintín está situado al noroeste de París. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pinta este marino? Bueno, pues es que la flota que llevó la logística al puerto de Cascais, creo que a unos 80 kilómetros de París, pues la capitaneó no podía ser otro. Y muy importante, llevó 1.200.000 ducados para poder pagar las nóminas de los soldados, que sabes que en aquella época era crítico, que si no se pagaba los soldados se detenían. Entonces, lo mucho y bueno que nos dio la batalla de San Quintín, por la que luego se hizo el monasterio de Escorial, pues tiene que ver, entre otros, y subrayándole desde luego a Pedro Menéndez de Avilés, porque su participación, insisto, en logística y como apoyo financiero fue
fue crítico. Una cosa, antes de no volverte a interrumpir, interrumpo ahora. No, adelante, claro. Baja un poco el volumen, que hay un poco de eco. Encontré eso. Mi memoria está ahí, tengo cosas escondidas, me van saliendo de vez en cuando. Pero pues adelante, claro, lo que es importante, sí. La había encontrado justo antes de La Rochelle. Participó en una armada junto con Álvaro de Bazán y su padre, el padre de Menéndez de Avilés. Digamos, tenía una parte de la flota bajo el mando de su padre y él era uno de los marineros de la parte de la flota de su padre. Todo bajo las órdenes de Menéndez de Avilés. De Álvaro de Bazán. Fue antes de 1540. Fue justo antes del periodo que comentaste de La Rochelle. Antes de ese año, justo. Estuvo ahí. Digo porque ahí fue el conocimiento que tuvo de Álvaro Bazán y al parecer Álvaro Bazán tiene que ver mucho con su éxito, digamos, la apuesta que hicieron por él. Porque lo vio como un buen marinero, me parece. Es lo que leí en un libro sobre Menéndez de Avilés. Que después te lo aconsejo. Te voy a buscar después. Sí, lo que pasa es que Álvaro de Bazán era 6 o 7 años más joven que Pedro Menéndez de Avilés. Ya, pero como era de familia de gran abolengo, a lo mejor tenía mando. Sí, puede ser que influyera para que le consideraran al marino asturiano, desde luego que sí. O puede ser, el padre de Álvaro Bazán, creo que se llamaba también Bazán, Álvaro Bazán, me parece, no creo que mal, porque me dio con los dos. Creo que Álvaro de Bazán, su padre también se llamaba así, a lo mejor es que entonces es el padre, no era Álvaro Bazán famoso. Pues no lo sé, estoy aquí yo mirándolo también, Nación Grande. Bueno. No, es igual. Es igual, sí. Espérate, que creo que lo tengo aquí ya cerquita. Padres, Álvaro de Bazán el Viejo, sí. Claro, sí, pues a lo mejor era de Álvaro de Bazán el Viejo. Bueno, pues entonces lo que tenemos con Pedro Menéndez de Avilés es que efectivamente un chaval, como decías tú al principio, enamorado de la mar, que muy pronto se hace marino precoz, demuestra tener un conocimiento de la mar, creo que interpretaba los mares, interpretaba los vientos, las nubes, o sea, como marino era algo excepcional y en el combate pues era también extraordinario. Y los monarcas pues han puesto el ojo en él, ya ha terminado de limpiar de corsarios todo el Cantábrico. Yo estaba haciendo antes un matiz que cuando se habla de estos personajes creo que nunca está de más que lo recordemos, que no es lo mismo ser pirata que ser corsario. No. Entonces los corsarios los corsarios reciben una patente para poder eliminar, secuestrar o hacerse con la mercancía de otros barcos, pero cuyos países no están en guerra con nosotros. Es decir, está dentro de normalizar un poco la guerra. Es decir, yo estoy en guerra con Francia, pues a mis marinos les doy patente de corso para que hagan la guerra contra los franceses. Pero cuando no hay guerra por medio, ya no, el concepto de pirata no existe, ya son directamente, el concepto de corsario, entonces ya son piratas. Entonces es que el pirata, y esto hay que subrayarlo para entender luego lo que va a pasar en la Florida. Los piratas eran las sabandijas de la mar, eran bandoleros, eran criminales, eran sanguinarios, no se paraban en nada y bueno, y esos eran los que empezaban a atacar a nuestros barcos. Pero bueno, cerrando ese paréntesis. Una cosa, para que la gente aprenda más sobre lo que son los corsarios, tenemos un programa con Agustín Ramón Rodríguez González, que es uno de los grandes escritores navales españoles, en el que hablamos sobre los corsarios españoles, explicamos cómo eran las patentes, explicamos también el juicio. Al acabar cada misión, llegaban a un puerto y se verificaba la captura y se repartía en proporción a la patente. No era, como muy bien dices, un acto como los piratas que asaltaban a cualquiera. Incluso se veía si la presa era justa o no justa, si se había cumplido con las leyes de los corsarios que existían. Por lo tanto, era muy distinto. Pero es muy importante también destacar que en España existieron grandes corsarios españoles. Uno de ellos es nuestro protagonista de hoy. Y otros, por ejemplo, muy importantes como Barceló, que es uno de los grandes marineros del siglo XVIII y es en origen un pirata también. O sea que interesante que la gente investigue y busque en Ver un Artist, YouTube y en podcast
corsarios españoles. Y ahí sí, pero es verdad, es verdad. Uno de ellos, nuestro protagonista. Pues seguimos. Claro, efectivamente hay que decir que Pedro Menéndez de Avilés hizo de corsario. Yo lo que pasa es que creo que cuando no se tienen muchos conocimientos de estos conceptos, corsario como que es una palabra negativa y no debería serlo. Es decir, hacer el corsario, bueno, no quiero insistir en el tema, la diferencia que tiene con respecto a ser pirata. No, la tiene mucho y el que lo quiera saber tiene 3 horas de programa explicando los corsarios. Sí, y sobre piratas, Ignacio, tenemos uno muy interesante, Piratas del Caribe, que es muy interesante. Y vemos la diferencia en el comportamiento. Muy bien. Pues nada, Pedro Menéndez de Avilés ya con 35 años empieza a hacer la carrera de las Indias, comandando flotas. Y en una de las primeras flotas pues le va a venir un año, en 1562, un año absoluto de desgracias, por 2 motivos. Uno, porque cuando él vuelve le están comunicando que uno de los barcos que lleva en retaguardia, donde va su propio hijo Juan, Pedro Menéndez de Avilés tuvo 5 hijos, 4 niñas y un niño, y este Juan, que era el segundo, pues era el llamado a ser el sucesor del propio Pedro Menéndez de Avilés. Su querido hijo Juan, pues iba de oficial en la misma escuadra, en la misma flota que comandaba su padre, Pedro Menéndez de Avilés, y le avisaron de que el navío donde iba su hijo Juan había naufragado frente a las costas de Florida. Ahora veremos un poquito más adelante por qué de manera recurrente naufragaban demasiados barcos. Pero cuando eso ocurría, muchos de los náufragos conseguían alcanzar la costa y era relativamente frecuente que los conquistadores, que durante 50 años iban llegando a la Florida, se llevaban la sorpresa de que en alguna tribu india pues aparecía un español que a lo mejor llevaba 15 o 16 años desde que había sido náufrago y estaba ya inmerso, ¿no?, en la cultura y en la vida de los nativos. Cuando le dan la trágica uno de los motivos que tuvo Pedro para más adelante ir a Florida era la esperanza de encontrar a su hijo. Claro, efectivamente. El ir a la Florida, de alguna manera, le pide al rey que le deje para que pueda ver si recupera a su hijo. Pero una cosa importante es que cuando le anuncian que su hijo naufragado, él continúa con la flota. O sea, el cumplimiento del deber es lo primero. Pero es verdad que al llegar a España, enseguida pide el poder volver a ver si podía recuperar a su hijo. Pero ahí se va a juntar, por eso en el año 1562 lo llamamos un año de desgracias, porque la casa de contratación de Sevilla, que eran muy quisquillosos, claro, él va a tener problemas, es fácil de imaginar siempre con la casa de contratación, porque es muy burócrata, es muy pesada, con muchas normas, todo lo encorsetan, y Pedro Menéndez de Avilés era un empresario, era un echado para adelante, era un hombre de acción, y claro, los tiempos de la casa de contratación nunca van a ser los que necesita Pedro Menéndez de Avilés, que hay que decir también a favor de la casa de contratación que Pedro Menéndez de Avilés pues muchas veces prostituye, incumple, muchas veces lo hace fuera de la ley. Claro, hay que pensar que Sevilla está donde está y el Caribe está donde está, serán normas, pero luego lo que ocurre allí hay que tomar decisiones. Y él suele hacerlo siempre con un sentimiento de lealtad absoluta al rey, pero es verdad que a veces incumple con lo que está pidiendo la casa de contratación, pero la mayoría de las veces lo que hace es que mejora lo que estaba previsto. Bueno, pero la casa de contratación... Si eres exitoso no pasaba nada. Si conseguías más de lo que te pedían no solía pasar nada. Claro, entonces no pasaba nada, pero no le podían perdonar que fuera un enchufado, vamos a decirlo así claramente, del rey Felipe II. Entonces la casa de contratación, muy quisquillosa, le hace una auditoría, le paga, pues yo digo como ahora en cualquier empresa, que si quiere Hacienda meterse, pues seguro que algo encuentra, ¿no? Y esto es lo que hacen con él, que le encuentran algo, es de poca monta, pero suficiente para tenerlo 20 meses, que es mucho, 20 meses en prisión. Además lo encarcelan junto con su hermano Bartolomé, que está enfermo, y Bartolomé en la cárcel va a estar incluso muy, muy grave. Y mientras todo esto ocurre durante esos 20 meses, Pedro Menéndez de Avilés no hace más que pedirle al rey, a Felipe, que interceda por él, que necesita urgentemente ir a buscar a su hijo.
Y yo creo que en este momento el rey se pone un poco de perfil y ya no quiere tener más problemas con la casa de contratación, pero a su vez la casa de contratación a nivel de justicia está prevaricando, es decir, no le hacen el juicio, no terminan lo quieren tener ahí retenido hasta que, pues resulta que los servicios de espionaje del rey Felipe II le avisan de que año 1563 que los hugonotes han vuelto a la Florida, ya habían hecho alguna incursión, pero de poca monta, y el hecho de que los servicios de espionaje españoles le digan al rey que una flota de importante consideración esté navegando hacia la Florida, al rey le parece que es la gota que colma el vaso, porque ahora si quieres hablamos un poco del territorio de la Florida, qué había pasado hasta este momento que estoy marcando, en el que el rey ahora sí intercede, le dice a la casa de contratación que terminen ya de una vez por todas con el juicio a Pedro Menéndez de Avilés. En el juicio le hacen pagar una multa pero ínfima y bueno, y finalmente lo sueltan, porque el rey decide que hay que mandar urgentemente a Pedro Menéndez de Avilés a la Florida. Y además, así de paso, pues, que pueda haber la posibilidad de localizar a su hijo. Pues vamos a seguir los pasos de Ponce de León y compañía para ver un poco cómo van descubriendo la Florida, ¿no? Esa costa tan florida y hermosa. Bueno, antes vemos que es una colonización imposible, efectivamente. Ponce de León va a ser el primero, pero lo que es muy importante entender en esta historia es que la Florida no va a ser un territorio más dentro de lo que van descubriendo los españoles, sino que es un territorio crítico porque garantizaba la economía del imperio. Cuando vemos las corrientes del Atlántico, que ya sabemos y lo hemos hablado en algunos otros podcasts, pues cualquier barco que quiera navegar a vela en el Atlántico, lo sigue haciendo hoy el buque escuela Juan Sebastián Elcano, tiene que bajar hasta el paralelo por debajo del paralelo de las Canarias, dejarse empujar por los vientos alisios y luego para regresar hay que coger las corrientes del Golfo que pasan justo por delante de la Florida. Entonces la Florida pasa a ser un territorio estratégico porque para poder regresar a España las flotas de Indias tenían que circunnavegar las costas de la Florida en dirección norte para poder tomar las corrientes y vientos del Golfo, es lo que se llamó el tornaviaje. Es decir, la Florida es un territorio fundamental. Mientras no esté ocupado, pensó Felipe II, porque ahora vamos a ver efectivamente los intentos, pues no pasa nada, porque el canal las flotas de Indias al pasar por delante de las costas de Florida no se sienten amenazados. El problema es que en 1563 le están diciendo al rey de que ya hay una expedición que está a punto de instalarse en la Florida. Aquí es cuando el rey dice que no, que de ninguna manera, y entonces por eso va a zarpar Pedro Menéndez de Avilés. Pero ¿qué había pasado efectivamente antes de que esto ocurriera? Este territorio va a ser muy hostil, lo vamos a ver en Juan Ponce de León, el primero, y en otros más, porque es un territorio absolutamente inhóspito. Los huracanes de ahora soplaban igual entonces, y luego había una hostilidad en los indígenas que era absoluta. Fíjate, esto es una cosa curiosa que se debe conocer. Sin menospreciar a Hernán Cortés y a Pizarro, pero lo cierto es que ellos se encontraron con sendas civilizaciones relativamente avanzadas, nunca avanzadas en comparación con la Edad Media, de la que veníamos nosotros. Cuando nosotros descubrimos América, estamos dejando la Edad Media y pasamos a la Edad Moderna. En América no van a conocer nunca la Edad Media, van a pasar directamente, y gracias a la conquista española van a pasar de la era de los metales directamente a la era moderna. No, del neolítico, de la piedra pulimentada casi. Claro, del neolítico. Pero con todo y con eso, los incas y los mayas eran las civilizaciones más avanzadas. Entonces estaban organizadas de tal manera que si caía Atahualpa o si caía... me vas a recordar tú el nombre de... Montezuma. De Montezuma, joder, me había atascado. En el momento que Montezuma y
y lo acabo de decir, Atahualpa. Y Atahualpa caen, lo que se desmorona son 2 imperios, con lo cual los conquistadores, que a su vez han tenido que pedir ayuda a aquellos que estaban siendo perseguidos por los propios imperios dominantes, bueno, eso ya pertenece a otro relato que aquí no encaja, pero... No, aquí no, sí encaja porque tenemos una serie que se llama La Conquista, en Velum Artis, que ya llevamos 25 programas o por ahí, en el que cada programa de media dura 3 horas o 3 horas y media. David Nievas y sus amigos van contando la conquista de América y es un clásico de Velum Artis que no os podéis perder nadie. Os lo aconsejo que busquéis en iVoox o también en YouTube. Vamos subiendo programas. La Conquista, la serie de Velum Artis hecha por David Nievas. Ahí explicamos todo lo que estás comentando de Montezuma y Atahualpa. De hecho, ¿sí? Ignacio, mi primer podcast en mi vida que hice como invitado antes de crear yo Velum Artis fue uno que se llamaba Exploración Española de Norteamérica, y en el primer capítulo hablamos de esto de la Florida y también de las ciudades de Cíbola, en la zona de Nuevo México. Es un programa en Plaza de Armas, un canal de podcast, y fue mi primer programa. Por lo tanto, es un tema que a mí me interesa mucho, todo lo que tiene que ver con Norteamérica. Sí. Y aconsejo a la gente que quiera profundizar más sobre lo que está dando unas pinceladas Ignacio, que busquen este programa Exploración Española de Norteamérica en podcast, en iVoox. Y claro, espero que os guste mi primer podcast en mi vida. Sí, el embrión. Ya no me da tiempo a hacerlos yo como invitado. Qué bueno. No, yo donde quería poner el acento es que sin quitarle mérito a Cortés y a Pizarro, es verdad que ellos desmoronaron un imperio, rompiendo las columnas de abajo se desmoronó todo, por decirlo gráficamente, y entonces los conquistadores que fueron allí pudieron hacer, entre comillas, carrera, que era lo que iban, medrar, ganar, y todo eso en el lado oriental lo consiguieron. Pero los indígenas del lado occidental, y esto es lo que se va a encontrar Juan Ponce de León por primera vez, no tienen nada que ver con los de Montezuma y Atahualpa. ¿Por qué? Porque son civilizaciones todavía más atrasadas, no tienen constituidos esos imperios, con lo cual la lucha va a ser tremenda para cualquier conquistador que ose pisar la Florida, porque se van a encontrar pues con civilizaciones, con tribus de 2.000, 3.000 indígenas, todos muy guerreros, muy extraordinariamente beligerantes, todos con una corpulencia que no tenían los de Perú y los de México, y esto pues es una variable que los españoles no esperaban, no entendían cómo al someter a 2.000 hombres, pues de repente venían otros 2.000, que venían a ayudar y luego se aliaban entre ellos. Quiero decir, se encuentra con podríamos llamarlo, una guerra de guerrillas para los que Ponce de León y los que tienen que venir luego no estaban preparados. Si encima es un terreno inhóspito, es un terreno que no da alimentación, que no se puede cultivar, que no hay oro, muy importante. Yo, de verdad que no hay mucho motivo. No te estoy oyendo ahora bien. Que no hay mucho motivo para estar allí. Claro, los que van allí son unos santos, por decirlo de alguna manera, porque ellos no saben que están explorando un territorio que no saben dónde termina y que es inabarcable, pero encima se dan cuenta que no tienen resultado. Por eso vamos a ir viendo. ¿Qué pasa con Juan Ponce de León, el primero de ellos? Pues va con 3 barcos y 200 colonos. Juan Ponce de León, recordemos que había descubierto Puerto Rico, pero es el que se intuye que por la zona norte del Caribe tiene que haber otros territorios y le dan la patente, le nombran adelantado de ese territorio y se va para allá. Y él es el que descubre el territorio de la Florida, como lo hace el domingo de Pascua Florida. Cuando él llega allí y desembarca, pues le da ese nombre, pues este territorio pasa a denominarse la Florida. Él va a ser el descubridor. Nunca el conquistador, porque hasta que no pasen 50 años solo lo va a conseguir Pedro Menéndez Avilés. Ya, de hecho, voy a decir la frase con la que describen lo que vieron. A ver si sí. Aquí está. El domingo de resurrección, en plena Pascua Florida, se encontró una muy linda vista de muchas frescas arboladas. De hecho, el nombre que tiene Florida es por este día, por el día de la resurrección, en plena Pascua Florida. La Pascua Florida dio lugar a que se conozca por Florida. Eso es.
Nuestros conquistadores eran muy religiosos, todo el santoral lo llevaban al dedillo y por eso recibe ese nombre. Y de esa expedición de 1513 hay un dato importante, y es que uno de los pilotos que va con Juan Ponce de León es Álvaro de Alaminos, que es el que va a descubrir el comportamiento de la mar junto a la Florida. Es, en definitiva, el descubridor de la corriente del Golfo, que va a propiciar el tornaviaje. Eso es muy importante, sí. Bueno, pues Juan Ponce de León pone ahí el pie, pero bueno, circunnavega un poquito toda la Florida, pero se da cuenta de que es un terreno hostil, es un terreno poco apropiado y tal, y va a ser unos años después cuando vuelva para tratar de conquistar, cuando tampoco lo consiga, y además va a recibir un impacto de una flecha envenenada, un veneno de cobra no se sabe si en una rodilla o en un muslo, en un hombro, pero el caso es que como consecuencia de eso, pues va a morir. Primer intento, Juan Ponce de León tiene que salir de allí, pues porque no hay manera de... Y entonces llegamos a 1528 en que lo va a intentar Pánfilo de Narváez. Yo creo que este pobre hombre, Pánfilo de Narváez, tiene el mérito de ser uno de los peores, yo creo, conquistadores que hemos tenido. No seas Pánfilo, de ahí viene el nombre. Yo no sé si viene de ahí, pero desde luego este hombre fue el que tuvo que ir a buscar a Hernán Cortés, que Hernán Cortés no dejó de ser un rebelde, por eso quemó las naves para hacer la guerra por su cuenta. Luego terminó siendo el gran conquistador de México. Pero el gobernador de Cuba pues lo mandó a este marino, a este conquistador, a Pánfilo de Narváez, para que detuviera a Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés, incluso en lucha con él, perdió un ojo ahí, Pánfilo de Narváez, y tuvo que retirarse. Y unos años después, en 1528, es cuando el rey Felipe II le nombra también adelantado de la Florida. Y va a ser una expedición pues muy triste. Él va con 5 barcos y 600 colonos, él desembarca, pero le va a pasar como ya le había pasado también a Juan Ponce de León, que los huracanes pues impiden todo. En el caso de este hombre, que ya va con 600 colonos, muchos más barcos, pues se las ve y se las desea porque un huracán tira por tierra los barcos. Y a partir de ahí él va a cometer decisiones de muy poco liderazgo, va a tomar decisiones... Fíjate cómo será que la corona había enviado con él a Cabeza de Vaca, al héroe Cabeza de Vaca, que iba en condición de contable, como un segundón, pero se cuenta que la corona le había mandado para que controlara a este Pánfilo de Narváez. Yo no entiendo por qué la corona manda a alguien de quien no se fía, pero parece ser que el hecho fue así. Y no, es habitual mandar siempre a un auditor o un contable que mire un poco cómo va... Las expediciones, aunque normalmente era un contrato privado, un acuerdo en el que una persona arriesgaba su fortuna, el rey sufragaba aparte y mandaba siempre un auditor, un ojeador también, alguien para vigilar un poco cómo lo que hacía. Si no, tienes toda la razón del mundo. Era una práctica habitual de nuestro imperio, que siempre ha querido que todo se hiciera con luz y taquígrafos. Sí. Bueno, lo que decir de los juicios de residencia, ¿sabes? ¿No? Lo que es. Que cualquier conquistador que se mandaba a América, a la vuelta se le sometía a un juicio de residencia. No era un juicio culpatorio, sino que era un juicio de auditoría, y donde el conquistador tenía que explicar todas y cada una de las cosas. Yo solo sé el dato de que el juicio de residencia de Hernán Cortés es un legajo de 5.000 páginas. Bueno, todas. Y bueno, es lo bueno que tenía, digamos, el sistema, ¿no? Que vigilaba las posibles corruptorias y sobre todo los abusos de poder de los que tenían un mandato público, ¿no? Y sobre todo de los que tenían un mandato público de estos que era por un acuerdo privado. Claro, yo cuando hablo de la leyenda negra digo, es que está por ver si algún otro imperio de la época o posteriores tenían este sistema de control, de vigilancia, si algún día detuvieron algún conquistador. Nosotros mismos detuvimos a Cristóbal Colón en su tercer viaje. No, lo que pasa, claro, que esos juicios que existieron son lo que usan como causa de la leyenda negra. Cuando no existieron juicios parece que no pasó nada. También ahí está un poco el problema, ¿no? Es decir, cuando tú limpias los trapos, hay gente que se fija en que los limpiaste y gente se fija en que estaban sucios, ¿no? Pues ese es el problema que hay.
Sí, tergiversar se puede hacer de muchísimas maneras y esa desde luego es una muy inteligente. Bueno, por pasar un poquito el tema de Pánfilo de Narváez, pues el problema que tiene este hombre es que pierde todos los barcos en un temporal y todas las decisiones que empieza a tomar en tierra son inadecuadas. Cabeza de Vaca le está advirtiendo, le está avisando, finalmente hace unos barcos de circunstancia para ver si se pueden dirigir hacia México y ahí naufraga y muere Pánfilo de Narváez. Ahí queda la historia, que yo no sé si tú lo has tocado alguna vez, de la gesta de Cabeza de Vaca. De cómo... Sí, lo toqué en ese programa. Tengo justo un artículo hecho por mí hace mucho tiempo en el blog Bellum Artis, que hace mucho que no escribo porque me dedico ahora a esto de los podcasts, pero hace mucho tiempo escribí sobre Cabeza de Vaca, el caminante por Norteamérica. Es un tema que me interesa. Y de hecho, bueno, no voy a contar secretos de Estado, pero es algo que tengo muy estudiado. Es un personaje admirable, es que solamente este personaje es para que sintamos el orgullo por nuestro pasado. Este hombre, 7.000 kilómetros durante 8 años. Bueno, pero la expedición de Pánfilo de Narváez, pues una vez más, es infructuosa y en 1538 se va a enviar a Hernando de Soto, que me parece que estamos ante un personaje absolutamente admirable, ¿eh? Yo creo que Hernando de Soto fue un hombre con liderazgo, fue un conquistador extraordinario. Va a ser el primer conquistador de la Florida que sí que verdaderamente entra ya en territorio, porque durante 4 años creo que llega a recorrer 12.000. Llega hasta el Mississippi y lo cruza. Eso es. Él desembarca con 9 barcos y 650 colonos y se mete hasta muy a fondo. Y luego es el descubridor del Mississippi, que por cierto en paralelo otra expedición va a descubrir el Gran Cañón del Colorado. Por eso es que cuando los americanos hablan de lo suyo, antes de que ellos lo conocieran como suyo, ya nosotros habíamos estado allí, pero bueno. No, lo que no se pispan es que dicen Colorado en vez de decir Red River. Sí, es una prueba evidente de que España no fue genocida. Si es que en Estados Unidos, por donde estuvieron los españoles, que toda la parte oriental, permanecen tribus, ¿sabes? Los pocos nativos indígenas americanos que quedan en la parte oriental, por donde estuvo España. Bueno, pero volviendo a Hernando de Soto, solamente destacar su muerte porque era un hombre ya mítico para los nativos y bueno, murió de malaria junto al río Mississippi y parece ser que los españoles lo enterraron en la tierra, o sea, le dieron una sepultura normal, pero empezó a correr la voz de que los nativos estaban tratando de localizar su sepultura para desenterrarlo y para que, desde la ideología esa de la época, toda la fuerza y toda la magia que tenía Hernando de Soto se pudieran contagiar ellos. Total, que los españoles, viendo que podían hacer esto con el cadáver, con los restos de Hernando de Soto, pues deciden ponerlo en un tronco que hicieron una oquedad, un tronco de encina, le pusieron unos lastres y lo dejaron caer en el fondo del río Mississippi, donde no lo pudieron encontrar los nativos. Así fue, y eso forma parte de una de las figuras que aparece en el Capitolio de los Estados Unidos. Es que, claro, es impresionante cómo los americanos, pues en su Capitolio, en una de las figuras aparece nuestro Hernando de Soto, mientras que nosotros en España, pues qué te digo yo, pues para poner un monumento, pues tenemos que pedir permiso. Hablar del ECE, hubo que pedir permiso ahí en la Plaza de Colón, aquí en Madrid, y ponerlo en una esquina. Bueno, dicho eso, pues también lo de Hernando de Soto, pues no pudo conquistar la Florida, es decir, el territorio seguía sin estar ocupado y por fin llegamos, yo estoy hablando de las 4 más importantes, hubo otros intentos por medio en estos 50 años, pero en 1559 llegó Tristán de Luna. El chiste fácil es que fue muy triste, pero es verdad, este fue un conquistador, por lo visto era un extraordinario militar, muy aguerrido, pero también con muy poco liderazgo. Este ya llega en 1559, va a estar allí un año, lo hace con 13 barcos y 1.500 colonos, tiene 2 huracanes demoledores, pero es que de los 1.500 colonos había oficios de todo tipo y mujeres, o sea, esta era ya una expedición definitivamente para ocupar... De poblamiento, sí. De poblamiento.
Pues nada, tampoco hubo manera. Y aquí, luego Tristán de Luna terminó mal porque todas las decisiones que tomaba en medio de los huracanes y en medio de las desgracias, pues sus propios colonos y soldados estaban en contra de él y al final la corona decidió relevarle. El que tomó el relevo tampoco pudo con el territorio y rápidamente disolvió aquel intento de colonizar la Florida, y Tristán de Luna volvió a España, dio cuenta de lo que le había pasado y terminó sus días tristemente en México, donde le autorizaron a volver y allí muere. El caso real es que llevamos 50 años donde no hay manera de que España se sitúe en la Florida, y ya el rey Felipe II da orden de no enviar a nadie más. Son ya demasiados los colonos, hasta 1.500, una parte de ellos misioneros y tal, que han perdido la vida, y bueno, pues la corona le parece que se está desangrando con la Florida y que ese territorio pues no se puede poblar, y entonces toma la decisión el rey de dejar un poco el territorio a su suerte. Es decir, vamos a pensar que mientras, lo he dicho al principio, mientras no esté poblado, seguimos garantizando el regreso de las flotas de India. Claro, aquí el problema es que si se puebla por europeos, el tornaviaje se podía ver complicado por ataques de corsarios, y por lo tanto, mientras no lo habite nadie, tampoco tengo yo interés. Claro, y por eso ahora enlazamos con donde habíamos dejado la vida de Pedro Menéndez de Avilés. Fíjate que Tristán de Luna termina en 1559 y durante 4 años, pues efectivamente no pasa nada. Nuestras flotas de Indias pueden regresar en el tornaviaje, hasta que en 1563, recuerda que teníamos a Pedro Menéndez de Avilés en la cárcel, pero al rey le dicen que el territorio de la Florida empieza a poblarse por los hugonotes. Hugonotes que están incumpliendo las leyes internacionales, por un lado la del Tratado de Tordesillas, que es verdad que el Tratado de Tordesillas hizo mucho daño. Afectaba a toda la cristiandad. ¿Cómo? Que afectaba a toda la cristiandad, pero los hugonotes no se consideraban fieles a Roma, por lo tanto. Claro, ellos incumplían, y luego el Tratado de la Paz de Château-Cambrésis, que es el tratado que dio lugar cuando ganamos en la batalla de San Quintín. Fíjate, el año 1558, y ahora están llegando los hugonotes en 1563. Es decir, están incumpliendo el Tratado de Tordesillas y el Tratado de Cambrésis, que dejaba bien claro que los territorios del Caribe nunca podían ser ocupados por los franceses. Y Francia oficialmente cumple. Lo para que es la Francia católica, pero estos hugonotes que están marginados, que no tienen cabida, pues están lanzándose a la mar, pues como va a pasar en 1620 con el Mayflower, porque ¿quiénes son los puritanos? Pues son los que no querían en Inglaterra. Los que no querían en Inglaterra. Claro, los que están en Inglaterra que no los quieren, y entonces se lanzan a la mar y van a terminar pues fundando los Estados Unidos de América. Pues esto es lo mismo, sin salvar la distancia, con los hugonotes. Con lo cual, Felipe II da la orden de que Pedro Menéndez de Avilés tiene que ir para allá, porque no se puede tolerar, como venimos diciendo, que los franceses ocupen. Yo tengo un grabado de Teodoro de Bry, donde se ve la columna del marino francés Jean Ribault, que es el que lideró todo lo que vamos a ver ahora contra Pedro Menéndez de Avilés, cuando llega a la Florida en 1562. Estaba hablando de 1563, me estaba yendo en un año. Estos grabados de Teodoro de Bry son importantes porque este canalla jugó muy bien la baza, era un orfebre alemán que hizo una serie de grabados. Parece ser que eran 17 nada más, pero en esos 17 pues nos maltrató a los españoles, porque toda la conquista española la ponía en términos de lobos y ovejas, porque es verdad que a su vez él cogió el relato de Fray Bartolomé de las Casas, que flaco favor nos hizo con aquello. Pero curiosamente todos los grabados que hace de los anglosajones pues son como el que representa el grabado Teodoro de Bry, donde se ve como el cacique que está allí en la Florida está recibiendo al marino francés en olor de multitudes y como dándole las gracias, que bien franceses que habéis venido a vernos. Claro, si reparamos en el otro grabado, en uno de los grabados de Teodoro de Bry de la conquista española, no sé si lo estamos viendo en pantalla. Sí, lo estamos viendo, sí.
Eso es un disparate lo que vemos, porque la traducción que hay que hacer de eso es, primero, a la izquierda hay una mujer nativa indígena con su hijo y vemos a un misionero español metiendo ahí con calzador la bendición. O sea, da igual que esté muriéndose, lo importante es bendecirlo. En primer plano, pues un conquistador que ha partido en dos a un niño y se lo está dando de comer a los perros. Esto es absolutamente disparatado. Claro, quizás lo que habría que decir es que nuestros conquistadores, cuando llegaron a México, se tenían que, como dice un autor, se tenían que tapar la nariz por el canibalismo y la antropofagia que hacían esos nativos. Bueno, pero como excesos hubo. Lo que pasa es que estos grabados se fijan solo en los excesos, no se fijan en lo que no fue excesos. Por supuesto que hubo excesos, sí, por supuesto, pero nunca a este nivel. Bueno, y el caso... Ignacio, sí hubo nivel, es decir... sí hubo nivel, sí. Lo que pasa es que cuando el nivel es el 1% de los casos, si te fijas en el 1%, en vez de fijarte en el 99% de los casos, es cuando estás construyendo un relato, ¿no? Es decir, el relato se construyó. Es cierto que esta imagen del perreo existió. Se daba de comer cadáveres de indígenas a los perros, porque era un arma muy valiosa, un perro. No estos perros que son como galgos, sino el alano español, que es un perro de guerra, que se llama el perro de los conquistadores. Sí que se dio casos de esto, ¿vale? No se puede negar. Lo que pasa es que la propia justicia española lo persiguió y cuando el rey se lo descubrió, condenó a los que lo hicieron. Es decir, ¿hubo excesos? Sí. Lo que pasa es que esta leyenda negra se construye con la excepción a la norma. Es decir, el 99% no era así y el 1% que fue así fue lo que se fijó. De hecho, Bartolomé de las Casas, en sus denuncias, lo hizo exagerando los hechos para que el rey crease leyes de defensa. Es decir, de los casos normales hizo la norma, de los casos raros hizo la norma, y eso hizo un relato junto con estos grabados de la leyenda negra. Es una construcción, es de la excepción hacer la regla, ¿no? Pero si está existiendo, no se puede negar tampoco. No, estoy totalmente de acuerdo y me parece además que esta aclaración es de justicia hacerla. Yo añado más a lo que tú has dicho, pero como ampliación, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Cronológicamente es muy interesante lo que hacen nuestros conquistadores. Cuando Cristóbal Colón llega, él en sus 4 primeros viajes, no había normativa, no había guardia civil, no había nadie. Lo anormal hubiera sido que nuestros conquistadores no hubieran hecho excesos, porque nuestros conquistadores iban a medrar, iban a hacerse más grandes. Aquí es donde hay que meter a nuestra reina Isabel la Católica, que en el año 1500, a mí hay un episodio, déjame que lo cuente muy rápidamente, porque me parece que marca un antes y un después. Es que Colón, entre el segundo y el tercer viaje, se da cuenta que no le está dando a la corona lo que le había pedido y lo que estaba en un contrato. Es decir, llevo ya dos viajes viniendo aquí, ni he encontrado especias, ni he encontrado oros y tal. ¿Qué hace Cristóbal Colón? Manda a 300 esclavos a Sevilla. Allí los recepcionan y los venden, porque el esclavismo estaba autorizado. Y ahí en 1500 la reina Isabel la Católica cuestiona qué es lo que está pasando y le dice, yo lo dramatizo cuando di la conferencia, que una noche se levantó la reina Isabel la Católica, encendió la vela súbitamente y su marido Fernando le dice, ¿qué te pasa, Isabel? Pues me pasa que no entiendo lo que está pasando, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo de Cristóbal Colón, que le hemos mandado a cristianizar a los indígenas que hay allí y nos los trae en forma de esclavos. Aquí estamos, a roles o a setas. Y Fernando Católico le dije, venga, apaga la vela y no seas pesada que mañana tenemos muchas audiencias. Pero bromas aparte, es verdad que en ese momento la reina dice, yo no quiero que esto sea así. Y se monta una junta de teólogos, de filósofos, de eruditos, que está por ver que otros imperios lo hayan hecho, para ver si lo que estamos haciendo obedece a criterios éticos y morales. Y resulta que no. La junta esa de expertos le dice a la reina que no, que si tenemos que cristianizar es cristianizar. Ojo, que se retrotrae la operación, los 300 esclavos son devueltos a América y luego, 6 años después, cuando muere la reina, va a ratificar que no quiere esclavismo en sus territorios. Bueno, con eso a dónde quiero llegar, que las primeras 2 décadas fueron de excesos. Es que todavía el imperio no había podido legislar. Por eso hay un autor, Lenk, que dice
que la historia de España en América es muy bonita porque no deja de ser la lucha interna entre unos conquistadores que, dejados llevar por la inercia de la Edad Media, quieren ser dueños, señores feudales de lo que hay ahí y pisar a sus vasallos, que es lo que se hacía en la Edad Media. Es en todos lados. Es entre la inercia de los conquistadores y la monarquía, porque lo que hace Isabel la Católica le va a seguir todos los monarcas, de tirar de la brida para tratar de que eso no sea así. Sí, sí. Coincido contigo, y de hecho es una evolución que se estudia. Y de hecho justo esta época que estamos hablando nosotros, aquí en 1565, un poquitín después, Felipe II, en esta época, hace una parada en todas las expansiones de conquista o de exploración, porque tiene miedo a los abusos que se va a hacer hacia la población indígena y paraliza todos los avances hasta que se crean las leyes en 1573 en las que se ordena cómo va a ser la exploración y colonización de los nuevos territorios. Es decir, eso que bien dices, en la lucha entre, digamos, lo peor del ser humano y el intento de hacerlo lo mejor posible de las leyes, es lo que hace que a veces se produzcan esos juicios y que al final la leyenda negra se aproveche de ella, pero tampoco se puede eliminar el abuso que hizo el otro. Por eso es importante destacar ese grabado, que de hecho ese grabado, si no recuerdo mal, es de la época, es que no me acuerdo el nombre, del secretario de Felipe II que escapó hacia el que era el virrey de Aragón, no me acuerdo muy bien del nombre. Ah, sí, su secretario personal, sí. No me acuerdo el nombre. Antonio López tiene mucho que ver con esos grabados y esa. Sí, Antonio López desde París ayudó mucho, escribió una carta que se sumó a todos estos grabados y efectivamente fue así, sí. Pues tenemos ya los hugonotes que llegan allí como parecen regalados del cielo, ¿no? Que vienen ahí a tratar bien a los indígenas, y los españoles que vienen a matarlos, ¿no? Ese momento que tenemos ahí, y ahora estamos ya en la conquista de la Florida, ¿no? Ahora sí que ya no vamos a explorar, no vamos a intentar ver cómo es la costa, sino que vamos a intentar conquistarla y expulsar de allí a los hugonotes, ¿no? Sí, el asturiano es requerido como última opción y recibe de Felipe II la orden de ir allí con una flota a expulsar a los piratas hugonotes. Le pide que sea expeditivo en su marcha, porque no puede tolerarse. Luego hay que meter aquí una variable importante para que no caigamos en el presentismo, que en esta época hay que tenerlo muy en cuenta, y es que la religión estaba mezclada con la política y desde cualquier religión la idolatría, la herejía era el peor de los pecados. Es decir, el que cometía herejía pues era reo de muerte. Así se comportaban las religiones entonces, hay que decirlo. Claro, porque hay que entender que es muy importante la vinculación entre religión y Estado, ¿no? Es decir, cada reino tenía su religión, y eso era el unificador más importante que tenía un monarca. Claro, hoy sería impensable, pero Felipe II tiene que conquistar la Florida no solamente por conseguir que los metales preciosos vuelvan a España, sino porque además hay que cristianizar. Es que tenemos que llevar el cristianismo ahí, el catolicismo, y eso formaba parte de cualquier monarca. Igual que los hugonotes, lo que quieren es llevar la religión protestante, la cristiana protestante, allí. Bueno, eso es importante porque las guerras de religiones eran absolutamente salvajes y sanguinarias, y tiene que ver con lo que va a pasar en el territorio de la Florida. Pedro Menéndez zarpa con una flota el 27 de mayo de 1565 de Cádiz y de Asturias con 12 barcos y 1.500 hombres. Pero es un viaje que está lleno de vicisitudes y la flota termina dispersándose. Muy interesante ver que para no perder el factor sorpresa, y a pesar de navegar con una flota maltrecha, 5 barcos y 500 hombres, estoy leyendo, ¿verdad, Paco, sobre la diapositiva que se está viendo? Sí, vamos bien, sí. Vale. No, pues lo que pongo ahí es que Pedro Menéndez se dirige a la Florida y en 2 encuentros va a expulsar o eliminar a los hugonotes. Es decir, estamos hablando de que él ha recibido la orden de que hay que ir urgentemente a la Florida, que ha tenido una navegación pésima, que él tenía que haber estado más tiempo en Cuba o en Puerto Rico, terminando de habituallar de nuevo los barcos, de repararlos y tal, pero no, sale con lo que tiene ya preparado,
y que al final, fíjate, ha salido con 12 barcos y 1.500 hombres y se va a presentar en la Florida con 5 barcos y 500 hombres. Él sabe que la flota francesa que va allí le supera, pero esta es una constante Pedro Menéndez de Avilés, en barcos y en hombres, pero le da igual. Y se dirige a la Florida. San Agustín lo vemos en pantalla donde está situado, para que geográficamente entendamos el relato de lo que va a pasar ahí en la Florida. Y el 28 de agosto, que es el día de San Agustín, cuando Pedro Menéndez de Avilés, con esos 5 barcos y los 500 hombres, se dirige hacia Fort Caroline, esto habría que decirlo en francés, Fort Caroline, él se dirige... En inglés es Caroline. Claro, en inglés es Caroline. Bueno, no da igual, lo decimos de cualquier manera. Pero el hecho es que cuando él se dirige a Fort Caroline, que es donde se tiene noticia de que está allí el destacamento francés, pasa por delante de una ahora vemos, podemos ver un cuadro antiguo de la San Agustín, la bahía de San Agustín. O sea que él navega por ese territorio y se da cuenta de que allí es un lugar sitio para poder poner alguna ciudad, poder establecer un asentamiento. Pero él sigue de largo porque tiene que ir a Fort Caroline. Entonces es curioso, el punto número 2 dice: las dos flotas se encuentran hacia el norte, pero los franceses huyen. Es decir, él ha llegado por la noche, él ha llegado con uno de sus barcos, ha puesto la proa prácticamente en la proa de los otros barcos que tienen allí preparados los franceses. Por lo visto han hecho un parlamento que era muy propio de la época, y Pedro Menéndez de Avilés grita a los franceses: ¿quiénes sois vosotros? Los franceses responden: somos hugonotes, que en nombre del rey de Francia venimos a establecernos aquí. Y Pedro Menéndez de Avilés dice: yo soy Pedro Menéndez de Avilés, vengo con la flota española, que en nombre de nuestro rey Felipe II venimos a expulsaros. Así que les animo, les invito a que se vayan. Dicen muchos cronistas que se rieron los franceses, pero cuando vio que Pedro Menéndez de Avilés empezaba a cortar tachas y empezaba a barloarse ya, pues los puso en huida. Y entonces salen huyendo hacia el norte. Los franceses llevan barcos más potentes, con más velocidad, y se da cuenta Pedro Menéndez de Avilés que ya no les puede perseguir, pero los ha puesto en huida. Él es muy listo y en la cabeza él sabe que calcula rápidamente que tiene 3 días para ir a San Agustín, a sentarse allí, y que en ese plazo de 3 días probablemente podían venir los franceses. Y dicho y hecho, los franceses se presentaron a los 3 días. Él había conseguido ya bajar todos los bastimentos a tierra. La marea le fue propicia porque impedía que los barcos franceses pudieran entrar en la bocana de la bahía, pero fue un momento muy crítico porque tenían más potencia de fuego, tenían más hombres, tenían más barcos, y la situación podía ser angustiosa para los españoles. Pero hay que decir que tuvimos suerte porque les sorprende un huracán a los franceses y salen huyendo por segunda vez. Y aquí es donde Pedro Menéndez de Avilés pues va a sacar su piel de infantería, porque él hace el razonamiento de que si los barcos franceses deberían llevar a bordo, embarcado, a la mayor parte del contingente francés, los que están en el fuerte de Carolina, que es un fuerte que habían establecido con madera los franceses, él deduce que debe quedar una guarnición mínima, y entonces le dice a sus capitanes que van a emprender una marcha de 85 kilómetros por tierra para poder alcanzar el fuerte Caroline y hacerse con ese territorio. Por tierra y por agua, porque está lleno mucho de marismas. No son los Everglades de Florida, pero hay bastante marisma por ahí. No, va a ser... avanza con 10 compañías y 500 hombres, pues, y van a ser 4 días para recorrer los 85 kilómetros de bosques, pantanos e intensas lluvias. Es decir, tenemos ahí una foto, una pintura de cómo Pedro Menéndez de Avilés avanza con sus hombres, y hay huracanes, hay tormentas, hay muchas veces que el territorio no lo pueden ver porque todo es agua. Casi todos los 4 días, yo es que me pongo en el pellejo de estos hombres, y estamos probablemente una de las marchas de infantería más épicas de verdad, de España. Claro, porque aquí hay que recordar que estamos en época de huracanes. Gran parte del mar se mete también dentro de la costa. Por eso está todo inundado y con lluvia, claro. Claro, y incluso tienen que dormir en los árboles, están siempre de agua de cintura para abajo. Por eso yo te decía al principio, Paco,
que estos conquistadores tuvieron un plus especial de dolor, de sacrificio, de dureza, cosa que no había ocurrido con Hernán Cortés y con Pizarro. Bueno, finalmente sorprenden al enemigo al amanecer, porque llegaron a la hora del amanecer y los va a eliminar. Es verdad, y aquí va a empezar la leyenda negra contra Pedro Menéndez, que él se muestra de manera absolutamente expeditiva, pasa a cuchillo a todos los que hay ahí, siempre va a perdonar a mujeres la vida, le perdona la vida a mujeres y a niños por debajo de los 14 años. Una curiosidad es que hace lo mismo con los músicos. Por lo visto era un hombre con un sentido de la música y tal, y todo el que fuera músico pues le perdonaba la vida, y perdonaba la vida a todos aquellos que dijeran que eran católicos. Y lo va a hacer en 2 o 3 ocasiones en estos días, y por lo visto pregunta, ¿hay algún católico? Si había 2 o 3 que levantaban la mano, les perdonaba la vida. Pero es verdad que se hace con el fuerte, con Fort Caroline. Ahí deja un pequeño destacamento y al día siguiente decide regresar otra vez los 85 kilómetros, ahora ya con un contingente pues probablemente de la mitad o así, pero que algunos dijeron que no, que preferían quedarse, que no tenían fortaleza para esto. Y Pedro Menéndez pues es que es un marino / militar excepcional, porque es que además a nivel de fuerza física y tal demuestran estas 2 marchas de ida y de vuelta que es excepcional. Cuando llega a San Agustín, le comentan allí que han visto, los nativos por esa época se acercaban a la costa y hablaban con franceses, hablaban con españoles, a veces se ponían de parte de ellos, a veces se ponían de parte nuestra, a veces nos enconaban a unos y a otros y tal, pero parece ser que los nativos de San Agustín le dicen que han visto a franceses en una zona al sur de San Agustín, que viene ahí el nombre de Matanzas, no sé si lo estamos viendo en pantalla, imagino que sí. Va a recibir este nombre por lo que va a ocurrir ahí, es decir, a Pedro Menéndez de Avilés le está diciendo que han naufragado los buques aquellos que se fueron por el temporal, que los dispersó el temporal, han vuelto a la costa y están en la zona de Matanzas. Y ahí en dos encuentros con ellos, pues se hace con los captura a todos y al final, pues a estos náufragos los localiza en el sur de San Agustín y los elimina. Entonces, hubo un total de 350 hugonotes que fueron pasados a cuchillo. Y fueron pasados a cuchillo en la suma de Matanzas y lo que había pasado en Fort Caroline. ¿Qué hay que decir? Claro, es que si no la historia es incompleta. Que él seguía perdonando, bueno, ahí no había mujeres o niños, desde luego a los músicos también, y a los católicos, pero a los que se demostraban hugonotes los pasaba a cuchillo. Los pasaba a cuchillo porque eran piratas de la peor calaña y porque era su vida frente a la nuestra. Y los pasaba a cuchillo también porque logísticamente pues no tenían la manera de darles de comer. Apenas tenían para dar de comer a su gente, porque a diferencia de los conquistadores que fueron a otros territorios americanos, aquí es que no se podía cultivar, es que la comida escaseaba. De hecho, ahora a Pedro Menéndez de Avilés, que era erigido como el conquistador de la Florida, es decir, si Ponce de León había sido el descubridor, 50 años después, Pedro Menéndez de Avilés ya es el adelantado de la Florida, ha conseguido conquistarla y es verdad que lo ha hecho a base de quitarle la vida a 350 hugonotes. Esto se denunció en Francia, se lo denunciaron desde Francia a Felipe II, pero muy tímidamente, porque el rey francés sabía que lo que estaban haciendo los hugonotes, a los que él tenía que haber prendido por no ser católico, los había dejado irse, y que Francia se frotaba también un poco las manos, pues cuando, en fin, tímidamente dijo que había pasado esto, pasaron páginas rápidamente, porque no había por dónde cogerlo. Yo cuando doy esta conferencia cuento, y lo vemos en pantalla, que lo que no cuenta la leyenda negra es que unos años después, 4 años después, en 1568, un francés, el Dominique de Bourget, con 3 barcos y 200 tripulantes, aprovechando que Pedro Menéndez de Avilés estaba en la península, atacó y destruyó todo San Agustín. Pero es que también Francis Drake, en su primera expedición a las Indias, pues fíjate el itinerario de sangre que dejó en Vigo, en Santiago, en Santo Domingo, en Cartagena de Indias, y todavía al volver se pasó por San Agustín y arrasó la ciudad.
Quiero decir, todo esto es lo que deja siempre de manera velada la leyenda negra, y porque tú lo has dicho antes, o lo has medio dicho, la leyenda negra, la táctica que emplea de manera recurrente es ampliar nuestros errores y minimizar nuestros éxitos. Eso. Y ocultar los horrores del otro. Y ocultar los horrores. Eso, llevado durante 300 años de manera recurrente y continuada, pues ha hecho que hoy en España pues hay mucha gente que piensa que la conquista española pues fue como lo dice la leyenda negra. Bueno, pues por ir terminando, por fin se funda la ciudad de San Agustín ese día 28 de agosto, porque es el día de San Agustín. Es verdad que allí luego en Avilés, pasado el tiempo, porque creo, Paco, que el patrón de Avilés, o sea, las fiestas no fueron en conmemoración de Pedro Menéndez de Avilés hasta pasado unos años. Tenéis, ahí en Avilés hay otro patrón o patrona, pero finalmente... La fiesta grande en verano, que es cuando va toda la gente de fiesta allí, San Agustín. Por eso, pero que San Agustín no ha sido toda la vida, es a lo que me refiero. Yo de Avilés manejo poco. Bueno. En Oviedo tenemos otras fiestas, pero por ejemplo en Oviedo pasa que San Mateo, que es el patrón festivo de Oviedo, no coincide con el patrón de la catedral, que es San Salvador, que es Jesús, porque es la única catedral que tiene a Salvador, al patrón como santo, ¿no? Eso pasa en Oviedo. En Oviedo no se celebra el día del Salvador, se celebra el día de San Mateo. Pues algo parecido pasará en Avilés. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Pero San Agustín es la fiesta grande. No, yo lo he visto este verano, lo estuve viendo porque estuve allí en Avilés y vimos que efectivamente el patronazgo de San Agustín es desde hace décadas, no sé cuántas. Bueno, pues después de fundar San Agustín va a solicitar ayuda al gobernador de Cuba, Francisco García Osorio, que se va a demostrar como otro enemigo celoso, empedernido de la grandeza de Pedro Menéndez de Avilés, y no le proporciona apoyo. Este apoyo era muy importante porque, insisto, que la Florida era un terreno inhóspito, era un terreno incultivable y logísticamente dependía mucho de Cuba. Y resulta que el gobernador, que no le hace caso, tanto es así que parece ser que Pedro Menéndez de Avilés se tiene que ir al Canal de las Bahamas y hacer el corsario por su cuenta, con barcos franceses y tal, para conseguir alimentos y poder proveer a la Florida de lo que va necesitando. Pero hay un momento en que la situación ya es muy complicada para él, después de lo que le ha costado conquistar la Florida. No consigue está viendo muchos desertores, mucha gente. Claro, es un horror para esos conquistadores. Yo lo sigo poniendo en un pedestal porque es que han ido a elegir las expediciones más desastrosas que tuvo España por lo desastroso que era el territorio. El caso es que... No, iba a decir que Pedro Menéndez de Avilés decide volver a España a contar lo que le está pasando. Estamos ya en el año 1568, tiene 49 años, regresa a España y para mí se hace un nombramiento, a él se le nombra gobernador de Cuba, y es un error absoluto, porque lo que tenían que haber hecho era a Osorio haberle cambiado, haberle relevado por otro que pudiera ayudar a Pedro Menéndez de Avilés, pero le dan el cometido también de Cuba, y él lo que tenía que haber hecho era haber explotado el éxito de la Florida, o sea, haber estado hipotecado con la Florida porque requería mucho de él. Ahora ya, al ser también el gobernador de Cuba, y va a hacer muchísimos méritos por la isla de Cuba, va a crear la primera carta náutica del Caribe. Este Pedro Menéndez de Avilés tiene un perfil intelectual que a mí me asombra. Es verdad que todos los marinos de la época eran infantes, yo digo que eran infantes de marina. En la mar tenían que ser marinos y en tierra tenían que ser infantes. Pero eran infantes de marina y cartógrafos. Todos tenían que levantar mapas y planos. Pero es que él va a hacer la primera carta náutica del Caribe. Pero si vamos a sus logros como hombre de ciencia, no solamente hace la cartografía del mar Caribe, sino que crea un instrumento para medir la longitud geográfica, algo que los marinos no tenían problemas con la latitud, pero tenían problemas muy serios con la longitud. Y es verdad que él crea un invento primitivo, es verdad que luego no llegó a nada, pero bueno, fue el embrión de otros descubrimientos o otros inventos que permitieron
conocer la longitud a los marinos cuando estaban en la mar. Pero a mí ya me da igual que eso fructificara o que no. Que este Pedro Menéndez Avilés tuviera tiempo también para inventar el instrumento me parece asombroso. Luego, es típico de esta gente, que valían para todo, la verdad. Sí. Crea 2 nuevas embarcaciones ligeras, la Galizabra y la Balandra, y muy importante el modelo de flotas de la carrera de las Indias. Esto es muy importante porque si bien no es él el inventor, no es que el de la nada sacara eso, lo que sí que va a hacer él es ir recopilando todo lo que los marinos que han capitaneado otras flotas están diciendo de cuál es la mejor manera de que nuestros barcos vayan protegidos para no ser presas de los piratas ingleses y ya no dejan que los barcos vayan sueltos, sino que ya van formando convoyes en conserva. Se crean unas vanguardias, unas retaguardias, barcos armados. Todo eso no es idea de él, pero él lo que sí que hace es recopilar y refundirlo todo en un modelo del que yo digo 2 cosas nada más. Una, que fíjate, de 1540 a 1650, durante 110 años, se quedaron en la mar 11.000 barcos nuestros. Esos 11.000, hicieron el recorrido de la flota de indios 11.000 barcos, de los cuales 500 y pocos se quedaron en la mar. Pero de esos 500 y pocos, solamente el 1% fue por que los secuestraran o lo hundieran los piratas. El resto, el 4%, fueron víctimas de huracanes o de naufragios naturales. Con ese dato quiere decir que el modelo de flotas elimina esa parte de la leyenda negra en la que hemos creído también que constantemente los piratas estos del Caribe, bueno, eso lo sabrás tú bien por el podcast, que no es cierto, que solamente el 1% cayeron en manos de los piratas gracias al mérito de este modelo de flotas de la carrera de India. Y digo una cosa más, creo, o por lo menos lo dice un autor, que Churchill durante la Primera Guerra Mundial pidió el modelo de flotas de Pedro Menéndez Avilés porque le preocupaba también el enemigo. Bueno. De hecho, hablando de la carrera de India, sí me interesa, y tengo un artículo ya del año 2012, fue de los primeros artículos que escribí en Bellum Artis cuando era escrito, que se llama La carrera de Indias. De hecho, me lo publicaron en Colombia, ese artículo, en una revista, y explico todo el sistema de flotas, porque me parece muy interesante, y el sistema de convoyes, ¿no? Que Churchill usó en la Segunda Guerra Mundial, se inspira en nuestro sistema de carrera, sí, no es una duda, pero el nuestro era más complejo todavía. Bueno, entonces lo que he dicho obedece, ¿no? A lo que tú sabes y es así, sí. Sí. Lo que es muy interesante es que Menéndez Avilés mejoró el sistema, pero es un sistema que se fue mejorando, bueno, continuamente. Es decir, él no es, como tú muy bien dijiste, no es el reformador, sino el que lo normaliza en un momento y lo establece. Una serie de medidas que después seguirán mucho tiempo. Y es lo bueno que tiene el sistema de carrera de Indias, que se acierta con que sean 2 flotas las que se hagan a lo largo del año, en qué mes tiene que ser, cuántos barcos tienen que llevar de retaguardia y tal. Sí. Bueno, pues vamos al desenlace ya. Me da un poco de apuro porque llevamos ya mucho tiempo, pero bueno. Ahora el legado, el asturiano, bueno, va a ser requerido como última opción. Ese ya lo hemos visto. Claro, una vez que él ya conquista la Florida, establece una línea defensiva de fuertes y orienta la colonización hacia la evangelización mediante las misiones. Padres jesuitas primero y posteriormente misioneros franciscanos. Esto es muy importante porque... ¿Sí? Dime. Que es interesante esta línea de misiones que fue vital, porque hubo una época que solo estaban ellos, es decir, aquí en esto de la Florida hay que olvidarse de grandes poblamientos españoles y la mayor parte de la presencia se hizo por medio de estas misiones que estás comentando, que estaban casi todas en la zona, digamos, de tierra adentro. Absolutamente, es que esto de verdad que lo debería saber todo el mundo, es decir, a Felipe II se le acusa de un eufemismo
y dijo que él no quería que sus conquistadores se llamaran así, sino que pasaran a llamarse pacificadores. Y esto lo hace realidad Pedro Menéndez de Avilés, que él se da cuenta, en línea con lo que tú estabas diciendo ahora, que estas tribus son tan aguerridas que no vale el combate frente a frente, o sea, es imposible, porque detrás de los de la primera línea hay otros, y el desgaste de los españoles es tanto que pasan los misioneros a formar la punta de lanza. De hecho, se crean unas misiones pequeñitas. La misión española tipo en la Florida da una idea de que efectivamente eran misiones que se iban incursionando dentro del territorio nativo. Tenía un pequeño retén de guardia de militares, pero para darle lo que es la seguridad inmediata, y fueron los misioneros los que poquito a poco consiguieron ir entrando, irles convenciendo, en fin, no por la fuerza, sino por el don de la palabra y del cristianismo y tal. De hecho, muchas misiones, era de dos normalmente, era una pareja de misioneros, pero hubo algún caso de solo uno y tener él que, digamos, evangelizar territorios enormes, como por ejemplo, en este caso no eran enormes, pero sí muy complejos en cuanto a la orografía, es decir, los pantanos, el sistema de las fortificaciones de los semínolas, en aquella época eran todos fortificados, como una especie de castillos de madera, era complejo todo y es muy desconocida estas misiones. Las misiones, por ejemplo, de California, las misiones de Nuevo México son conocidísimas, pero las misiones de Florida son desconocidas, y ya no digo ya las que estaban más al norte, en Carolina del Norte. Eso, me gusta poner en pantalla ese dibujito que hay de una misión tipo en la Florida, porque da una idea de lo modesto que era y de lo difícil, y es que no podían ser más grandes, porque tienes toda la razón del mundo, que luego las misiones de Fray Junípero Serra va a ser otro tipo de misión, tipo ciudad y tal. Bueno, y ya para ir al desenlace de Pedro Menéndez de Avilés, a mí me parece que el legado que deja, una vez que a él le vuelven a llamar, porque ahora lo van a requerir para España, porque se abre otro, o tenemos otro incendio allí, pues hombre, en esos años haber creado 2 ciudades, 6 fuertes, 5 misiones, que es verdad que van a fluctuar y se van a ir perdiendo algunos y otros, pero bueno, el balance es que España a final del siglo XVII tenía 124 misiones, con 26.000 indígenas convertidos, y el embrión de todo esto, sin lugar a dudas, lo puso Pedro Menéndez de Avilés. El castillo de San Marcos, que me encantaría visitarlo, tú no lo conoces, ¿no? No, tampoco, ¿no? Bueno, bueno, eso sí lo tenemos en pantalla. Está ahí con la coquina. Claro, ahí tenemos en pantalla que fue construido con coquina, concha de molusco, arena y agua, que va a servir para repeler muchos ataques británicos al absorber sus paredes los impactos de la artillería enemiga. Luego sacaremos una foto también. Pero vamos con el desenlace, si te parece. Es interesante que es una piedra, la piedra que está en esa zona, que está hecha con conchas, y al parecer su dureza es mayor que la de la caliza o las piedras areniscas de otras fortificaciones, y dicen que es la causa de su invencibilidad. Efectivamente, es que hubo hasta 9 fuertes de madera, y la madera se hacía inservible hasta que se les ocurrió a nuestros ingenieros esta idea de utilizar la coquina. Y ahí sigue, y ahí lo cuidan y lo mantienen los americanos, el castillo de San Marcos en San Agustín. Bueno, pero cuando Pedro Menéndez de Avilés está hipotecado con Cuba y la Florida y Cuba, pues le ordenan que regrese a España. Es requerido porque hay que enviar una flota urgentemente a Flandes. Entonces, lo he dicho al principio, el gobernador Requesén estaba teniendo unos problemas muy serios. ¿Y a quién manda la corona? Pues al súbdito más leal y más fiable, una vez más, a Pedro Menéndez de Avilés. Y es muy probable que también ya tuviera Felipe II en la cabeza la idea de invadir Inglaterra, que se estaba comportando de una manera ya insoportable para el imperio, pues por la cantidad de ataques a los que nos sometían. Así que la idea era invadir Inglaterra para someterlos allí. En este viaje de 1574... la flota se empezó a armar en el puerto de Santander, pero va a morir súbitamente el 17 de septiembre Pedro Menéndez de Avilés. La muerte le va a sorprender ese día en Santander, cuando tiene 55 años. Él estaba organizando efectivamente esa flota
150 barcos y 12.000 soldados. Era la flota de mayor envergadura de la historia de España hasta ese momento, y es la precursora de la que 11 años después va a ser la mal llamada Armada Invencible, que debería llamarse la felicísima y grandísima flota. Bueno, pero efectivamente, como he dicho, se hace para socorrer al gobernador de Flandes y para actuar probablemente contra Inglaterra. Una cosa que creo que es interés de cultura general es que a la hora de armar una flota en aquella época tenían que medir y calibrar muy bien los tiempos que estaban en el puerto por dos motivos. Primero, para tener a los barcos juntos el menor tiempo posible, precisamente para evitar enfermedades muy propias de contagio en aquella época, y porque todo el tiempo que estuvieran en el puerto y que fuera tiempo perdido, pues porque no tuviera sentido estar esperando, era tiempo que estaban utilizando la logística, los abastecimientos que tenían en los barcos. Y esto fue un poco lo que ocurrió y por lo que se va a propiciar la muerte no solamente de Pedro Menéndez de Avilés, sino de mucha gente de ese contingente. Y es que estaban esperando una parte del contingente que tenía que venir de Andalucía. Y esos días de espera, pues por lo visto, él cogió el tabardillo, que es como se llama el tifus exantemático, epidémico, y en 11 días murió. Va a recibir sepultura en 7 ocasiones y va a morir pobre, como otros muchos conquistadores, y su familia le va a costear su traslado a Avilés. Debió ser un mazazo para el rey, pues ver que su súbdito más leal, y cuando está haciendo una misión crítica porque esta flota terminó por no salir. Bueno, pues justo uniendo puntos de la conversación, cuando hablaste de quién era el patrón de Santander, de Avilés, perdón, como murió Santander, me estoy liando. El patrón de Avilés justo es el patrón del nombre de la iglesia donde está enterrado Pedro Menéndez de Avilés. Está enterrado en la iglesia de San Nicolás, ¿sí? Que es justo el antiguo patrón de la ciudad de Avilés. Lo dicen en el chat 2 avilesinos, pero también lo busqué yo y pone lo mismo que te dije yo. En Oviedo todo el mundo celebra San Mateo, pero el patrón es San Salvador, y en Avilés todo el mundo celebra a San Agustín, pero el patrón es San Nicolás de Bari. Esa iglesia de los franciscanos donde se enterró, y ahí está la tumba justo en la iglesia de San Nicolás, que es el patrón de Avilés, pero cosas de la vida, Avilés celebra San Agustín, que es justo el día en el que se creó la ciudad que creó su ciudadano más famoso de todos, Pedro Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés. San Nicolás de Bari, el 6 de diciembre, sí señor. Pues ahí está el patrón que San Agustín le quitó la fama. Nada, pues yo quiero ya dejar, poner algunas imágenes de lo orgulloso que se sienten en San Agustín de su pasado español. Esto me parece que lo hemos hablado tú y yo fuera de cámara, como se dice, como cada 28 de diciembre se recrea la llegada de Pedro Menéndez de Avilés. Creo que eligen a uno de los mejores actores del momento y para ellos es un orgullo interpretar a Pedro Menéndez de Avilés. Hay algún vídeo por ahí que se ve cómo lo hacen los americanos, cómo recrean esta secuencia tan nuestra, tan española, cómo gritan en yanqui: ¡Viva el rey Felipe II! ¡Viva Pedro Menéndez de Avilés! Está bueno. Es algo tremendo. El ataúd original del adelantado de la Florida está allí, en el Museo Pedro Menéndez, en la misión Nombre de Dios, porque en uno de los traslados, el ataúd donde estuvo, el primero, pues lo dejaron ahí, y un mecenas dijo: pues me lo llevo. Lo localizó un mecenas americano y se lo trajo para acá. Que nos debería sonrojar, ¿no?, estas cosas. No, lo raro es que haya hecho falta 7 cambios, o sea, 7 movimientos de un ataúd para llegar de Santander a Avilés. Sí. Así fue. Es que se quedó en territorio de nadie, no había dinero y lo fueron trasladando de iglesia en iglesia. La iglesia a la que llegaba se ponían en obra, entonces lo pasaban del atrio al no sé qué sitio y así hasta 7. Mira, yo quiero enseñar... Fue donado por la Villa de Avilés, a la ciudad de San Agustín.
Cierto, está donado, sí, en 1924. Sí. Es un acto de hermanamiento con la ciudad, pero bueno, es un poco así, sí, de verdad que sí. Pues esto hay que ir a verlo, ¿eh? Esto tenemos que ir a verlo, allí a San Agustín. Me gusta mucho la imagen del escudo de San Agustín, como los coches de policía municipal llevan los símbolos de Castilla y León. Mola. Y una torre cívica de estas con almenas. Y el castillo de San Marcos, pues ahí lo vemos. Es que ellos, los americanos de cada uno, donde pasó Ponce de León, le tienen puesto también monolitos, le tienen donde estuvo Hernando, el otro Hernando, de Soto también. Sí. Y bueno, y me gusta mucho esta imagen. Bueno, hay recreaciones históricas en el castillo recordando el pasado español, y yo me despediría con esta última imagen, como la Cruz de Borgoña, que hasta el año 2055, que vemos ahí una foto actual donde se ve la Cruz de Borgoña, hasta el año 2000 Estados Unidos no habrá igualado el tiempo que la bandera de España ondeó sobre la Florida. No, queda poco. Lo veremos. Ahí entra la famosa leyenda, ¿no? Es una leyenda porque no es cierta. Lo del contrato del usufructo que se acaba, realmente fue una cesión, no fue un usufructo de la Florida que tendría que volver a España. Pero yo lo que sé es que fue una cesión, no fue un usufructo. Encima, sí. Hay un instituto español, Spanish Council, que no sé si lo tienes situado, se encargan mucho del pasado español. Ahí yo he escrito para ellos algo sobre Pedro Menéndez de Avilés, y efectivamente en una conferencia el otro día decía el director que a ver si les pasamos la minuta y nos devuelven el dinero aquel, ¿no? Pero es verdad. Bueno, pues Paco. Pues más o menos la misión está hecha. Hablamos de Adelantado de la Florida. Aquí dejas unas recomendaciones de libros. Yo también en la descripción del programa puse algunos libros con enlace a Amazon para si alguien quiere comprar a través de ahí esos libros o cualquier otros. Por ejemplo, las novelas de Luis Moyá, el hermano de Ignacio, que fue el vínculo de unión. Cuando vino Luis Moyá a hablar del Cano y Magallanes, me dijo, mi hermano también le gusta mucho hablar de historia. Invité a Ignacio y hablamos ya en el capítulo anterior del hundimiento del Guadalete y ahora de Menéndez de Avilés. Y habrá más temas navales que podemos ir hablando. Yo para octubre te propongo que hablemos de la hispanidad. Bueno, entonces octubre lo tengo pillado, pero por ahí hay que buscar día. Bueno. Porque aunque te parezca difícil, ya tengo 3 programas semanales para septiembre y octubre, casi la mitad ya. Nada, sabes dónde me tienes y de verdad que yo encantado de estar contigo. No, yo te paso mi agenda ahora para que elijas un día en octubre. Pues nada, que me encanta estar con la gente también de Bellum Artis. Un saludo de verdad para todos y mi admiración al trabajo que estás haciendo, de verdad, como divulgador de nuestra historia, di que sí. Yo hoy incluso estoy con el COVID, en el último programa que hice el domingo pasado, Ucrania, tosía, y dije yo, esta tos es muy rara, y me dio, estoy asintomático ahora mismo, estuve un poquitín, pero yo dije, tengo a la gente, ya ha hablado meses para que hagan este programa y no los voy a dejar tirados, por lo tanto, estamos aquí en el candelero, cueste lo que cueste. Más dura fue la vida de los hombres que llegaron a Florida en nombre de Felipe II, junto con Pedro Menéndez de Avilés. Más dura fue su vida en esos 4 días que caminaron por todo marismas, pantanos y desde luego que selva. Sí. Más dura fue. Por lo tanto, aquí estamos dando el callo por la divulgación histórica, que es mi misión, hablar de historia. Es triste que nos vea menos gente en los programas de historia que los de actualidad, que también entiendo que a la gente le interese más la actualidad, ¿no? Pero invito a todos, a los que estáis ahora mismo viendo este programa sobre historia de España, sobre un personaje esencial de nuestra historia, Pedro Menéndez de Avilés, y es esencial también en Estados Unidos porque es el creador de la ciudad más antigua de Norteamérica, que le recordéis, que deis a me gusta a este programa y que lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente descubra la historia del Adelantado de la Florida. Y yo creo que con esto que acabo de decir, lo menos que tienen que hacer es darle a me gusta, ¿no? Que así sea, claro que sí, Paco.
Vamos a ello. De hecho, en el hundimiento del Guadalete tuvo visiones bastante interesantes que recomiendo a la gente ver el programa El hundimiento del Guadalete. Es un programa muy interesante sobre un naufragio desconocido y es un homenaje que tenemos que hacer a esos hombres, jóvenes, la mayor parte de ellos de 18 a 20 años del servicio militar, que murieron en ese naufragio, que es olvidado casi por la sociedad, y yo pido que lo veáis, El hundimiento del Guadalete, para que no se olvide a esos hombres. Déjame que diga, Paco, que pasado mañana estaré en Algeciras contando el relato del Guadalete. El puerto de Algeciras fue muy importante porque desde allí se organizó todo el rescate de los supervivientes. Así que si alguien nos está escuchando desde Algeciras, a través de la Comandancia Naval, pues pueden saber dónde impartir esta conferencia. No vas a decir dónde va a ser, no puedes decirlo, o no sabes todavía. Sí lo puedo decir, pero lo tengo que mirar. Es que sé que ese, te lo voy a decir ahora mismo. Aquí lo tengo. Es que, claro, Centro Documental José Luis Cano en Algeciras, jueves 5 de mayo a las 19 horas. Invitado por la Comandancia Naval de Marina y el Ayuntamiento de Algeciras, en el Centro Documental José Luis Cano, que está cerca del puerto. Allí pueden seguir en directo mi conferencia sobre Morir en la mar, el hundimiento del Dragaminas Guadalete. Para que veas que gustó, dice aquí José Antonio Rodríguez: Paco, por favor dile a Ignacio Moyá que vi hace poco el programa de Guadalete y me pareció magnífico. Y dice Gloria, una de las seguidoras más fieles, que fue un programa muy emotivo, y es cierto, fue muy emotivo y que merece ser escuchado por mucha más gente. Pues recuerdo a todo el mundo que veáis Morir en la mar, el hundimiento del Guadalete, un programa que tiene que ser visto para que no sea olvidado esos jóvenes que murieron en la flor de la vida y fueron olvidados por todos, hasta que tú y tu hermano y más gente lo sacasteis un poco del olvido, y ahí hay que agradecérselo a vosotros mucho, y también a la Armada, que al final os apoyó en este proyecto. Quiero agradecer mucho a quienes han escrito haciendo esos comentarios, porque es importante para nosotros que podamos seguir siendo apóstoles de lo que le pasó al Guadalete. Ahora estaré en Algeciras y dentro de 15 días que voy a Alicante también. Pues ahí, en Alicante también, si hay uno de Alicante, que sé que hay gente de Alicante escuchándonos, pues que estén atentos a la agenda cultural, y si ven ahí puesto El hundimiento del Guadalete, saber que es una conferencia de nuestro amigo Ignacio Moyá. Pues Ignacio, muchas gracias, de verdad, y vamos apuntando en la agenda para otra historia. Muchísimas gracias, Paco, de verdad que me encanta poder... Creo que viene tu hermano antes. Me parece que tengo ya cita con él antes, y vamos a hablar, yo creo que de la... Si no tengo... Es que mi memoria me falla, son tantos programas. Creo que con Luis vamos a hablar del segundo viaje de Magallanes Eso es. A las Islas de las Especias, que esa es su segunda novela sobre el personaje. Eso es, la segunda novela. Muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias. Nada, Paco, a ti y a todos los que nos están siguiendo, de verdad, un abrazo fuerte. Y a vuestras órdenes. Lo mismo. Un saludo a todos los que nos escucháis en directo y a los que nos escucháis en diferido, y espero que os haya gustado este programa sobre un asturiano, un avilesino que fundó la ciudad más antigua de los Estados Unidos de América. Espero que os haya gustado tanto que le deis a me gusta y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y por favor, dejar un comentario para que los bots, estos robots de YouTube y de iVoox, nos pongan en mejor lugar y nos recomienden a más gente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Adiós a todos, adiós. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/belunartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas.
Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.